Listo. Entonces ahorita veamos el delta hat que llama Frank, el delta sombrero, ¿cierto? Delta hat también es una función que recibe lo mismo, un estado y retorna un estado. Además de eso, recibe un sigma asterisco. ¿Qué es un sigma asterisco? Ahorita dije, es un elemento de este conjunto. Y este conjunto tiene todas las posibles strings dentro de sigma. ¿Cierto? Listo. Entonces, esto es cualquier cadena. Listo. Entonces, el mismo autómata. Hacémoslo otra vez. 0, 0. Aquí un 1. Aquí un 1. ¿Cierto? Si, por ejemplo, bueno, este es el estado actual y este es el estado en el que termina el autómata después de leer toda esta cadena. ¿Sí? ¿Isa? Entonces, hagamos un ejemplo pequeñito. Hagamos delta hat de... bueno, se me olvidó una cosa. Este es Q0 y este es Q1. ¿Cierto? Entonces, hagamos delta hat de el estado en el que estoy, digamos que es Q0. Y digamos que vamos a consumir 0, 0, 1. ¿Cierto? Entonces, yo cojo y empiezo a consumir uno por uno de izquierda a derecha. ¿Sí? Como si estuviera leyendo. Entonces, el primero es un 0. ¿Cierto? De Q0. Ay, marica. Perdón. Que está más confianza. De Q0, leyendo un 0, paso a Q1, ¿cierto? Listo. Después, estando en Q1, leo un 0. ¿Y a dónde voy? Voy a Q0, ¿cierto? Mira, acá está. Listo. Después, vuelve a Q0 otra vez, ¿no? Estando en Q0, leo un 1. ¿Y a dónde voy? Mira, acá hay un 1. Así mismo, ¿no? Y me quedo en Q0. Ajá. Espérate que era eso llegó. Listo. Entonces, teniendo eso en mente, podríamos explicar la definición que dio Naim en clase. Y es que delta sombrerito, no sé, de un estado Q cualquiera, ¿cierto? Coma. X es un string. A es un símbolo. Normalmente las últimas letras del abecedario son strings y las primeras son símbolos de sigma, ¿sí? Entonces, esto se puede ver como lo primero que me entra es un string, Isa, entonces yo ya sé cuál debo usar para símbolos y cuál debo usar para strings, ¿cierto? Entonces, lo que haría sería delta sombrero, esto lo dejo igualito, ¿cierto? De delta sombrero, estoy en Q, ¿cierto? Voy a leer todos los que están antes de A, todos los que están en X. Entonces, por eso debo hacer esto. ¿Cierto? Como X es un string, yo ya sé que delta sombrero es para strings. Listo. Y como sé que este cosito de acá me retorna un estado dentro del conjunto de estados, entonces yo sé que no he violado en ningún momento la definición que dimos al principio, esta de acá. La primera no sería delta normal. Espérate. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Sí, perdón. Está acá. Muy bien. Ese fue John, ¿cierto? Sí. Ah, ¿Por qué ok. delta normal? Ya voy para allá. Y aquí, pues, tendría que tener coma A. Muy bien, John. ¿Por qué delta normal acá? Espérate que llegó que. ¿Por qué delta normal acá? Pues porque yo sé que esto me llega a algún estado dentro de Q, ¿cierto? Ujú, Consumiéndome todo X, ujú, ¿cierto? Y entonces acá ya estaría en un estado Q cualquiera. Aquí está, ¿cierto? ujú. Y entonces, ¿qué me quedaría? Q, A. Y como A es un símbolo normalito dentro de sigma, entonces la definición para símbolos normalitos es el de delta. O sea que ese simbolito con el sombrero toca hacerlo por el string que hay, ¿no? Pero Sí, sí, ya. otra manera de verlo es que el delta sombrero describe un camino dentro del autómata y el delta normalito describe solamente una transición. Esta es una y esta es muchas. ¿Sí? Otra manera de verlo, porque es que fíjate que acá me pasaron primero el string y después el simbolito cualquiera. Entonces, ahorita sí, el que me diga cómo hacerlo, se gana unos punticos. ¿Qué cosa? ¿De otra manera de hacerlo así? O sea, otra definición. Ya va, espérate. Por ejemplo, me dan delta sombrero de un estado Q cualquiera, coma, primero A y después todo un string X. Esto es igual a qué? Según la cháchara que les di ahorita, de acá. ¿Una definición diferente? Dime. ¿Como una definición diferente? Sí, porque es que fíjate que acá, espérate yo, acá me dan X, A, ¿cierto? Bueno, X concatenado con A, perdón, ¿cierto? Entonces, yo primero recorro todo X que sé que es un string y después recorro A, ¿cierto? Acá me lo están dando al revés. Acá me lo están dando al revés. ¿Por qué? Pues porque primero estoy recorriendo A y después recorro todo el string X. De ¿Sí? casualidad, ¿no sería como lo mismo, solamente que pues ya, o sea, sería, pues yo supongo, ¿no? El Si delta quieres, son, díctame y yo lo voy copiando. es que me hace que está mal. Bueno, según Por- yo, pues yo creería que sería delta sombrerito. Uy, marica, ya. Sí, ya me dijo que estaba malo. No, Eh, es que me equivoqué. Delta sombrerito. Ujú, eh, delta, o sea, pues paréntesis delta, ajá. ujú. QA Del estado Q, consumo A. Ajá. ¿Por qué? Porque voy y de izquierda a derecha. Y ujú, después, si no estoy mal, X, porque, o sea, el delta, el estado anterior, o sea, ese delta me vuelve un estado, ¿no? Que sería el Q de abajo. exactamente. Este delta de acá, este de Se me- acá, me devuelve un Q, ujú, según la definición, que ujú. creo que ya la borré. No, está toda tachada. En azulito, ¿ya? No, ¿No? ¿Cuál? Ah, la borré ahorita que empecé a escribir el del sombrerito. Bueno, da igual. Este delta normalito me devuelve un estado, ¿cierto? ujú,
Y este delta con sombrerito me devuelve también un estado, pero este consume solamente cadenas, strings. Entonces está bien la definición que diste. Me gané mis puntos. Por aquí la noto. Listo. ¿Ya quedó un poco más claro, Isa? Sí, claro, pero vení, espérate, yo dibujo un momento el automata. Sí, pues, sigue dejando preguntando mientras, no sé. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si no, entonces el que me diga qué hace este autómata, le doy unos punticos. ¿Cuál? ¿Ah, vas a dibujar uno nuevo? Ah, ok. ¿El de la izquierda, Nico? Sí. Sí, este mismo. ¿Qué hace? ¿Cuál es el conjunto que acepta ese autómata? ¿Eso Los parecía múltiplos como en del 3. clase? ¿Cómo? Bueno, clase que Santiago, no sé. Pues no sé. No, yo tampoco sé, pero solo para probar los múltiplos del 3, los que vimos en clase, no. No. Ese si No ¿Ese no quieren, era de Sí, los ya sé. es pares? que parece, lo- les parece, ¿El es muy de O? parecido, pero Ah, no, o sea, viven. donde van los ceros, Que tiene digamos cantidad que de tiene uno una cantidad de par. ceros, creo. Ve, yo ya tengo listo. Él uno. no había dado una definición de que supuestamente era even, si no estoy mal. Uno Pero por no uno. sé si Ven, había John, dibujado. hola, yo tengo uno. Yo creería que es para bueno, que acepte cantidades pares de ceros. mm, Daniel, Pero, yo también estoy con John. Es idéntico al Erazo. que vimos en clase para cantidades pares de uno, solamente que inverso. Ujú. Ok. O sea, yo creo que es cualquier cantidad de unos, después cualquier cantidad de ceros y después cualquier cantidad de unos. Ah, no. Tú dices cualquier cantidad de qué? De ceros, después cualquier De cantidad de unos, no, unos, primero de unos, después cualquier cantidad de ceros, no, unos, ceros y unos. unos, ceros y unos. No, Sí, porque, o sea, si le das uno, te puedes quedar en loop infinito en uno. sí, Y si le das cero, bueno, exacto. cero. Cero, ajá. Pero Ah, espérate, no, hay un error. borremos todo esto y volvámoslo a dibujar que sea más claro, ¿sí? Y ahorita les enseño a dibujar autómatas. Listo. Entonces, Erazo, dígame. Cualquier Pues cantidad yo de lo tomé unos. como cualquier cantidad de unos, sí. Listo. Sí. Cualquier cantidad de unos Después, se denota así. ¿Ok? después tiene que ir un cero. Después tiene que ir un cero, solo un cero. Pues pueden ir varios ceros, la verdad. Cualquier cantidad de ceros. Cualquier Ah, pero cantidad de no. ceros. Bueno, dejémoslo ahí y les explico los componentes de un autómata y cómo construir un autómata. ¿Sí? John y Daniel están bien. Ya los copié. Vale, gracias. Listo. Entonces, ¿Qué habían dicho ellos? que aceptaba solamente todas las cadenas que tengan un número par de ceros. Y está bien. Pero bueno, ¿cuáles son los componentes de un autómata? No sé si quieren que se los dé formalmente o así charladito. En los parciales, ustedes pueden hacer eso formal o lo pueden hacer charladito. El que les va a calificar soy yo. Si yo les entiendo, yo no tengo problema en darles buena nota. Ah, y esta rosa. Entonces, formal o así charladito. Bueno, da igual.
charladito entonces, porque qué pereza escribir todo eso. No, no, hagámoslo formal porque, digamos, si lo No, haces formal y uno lo entiende, pues después uno puede hacer charladito o formal, ¿sí me entendés? Entonces, o pues puede ahí que las abarcamos dos. los dos campos. Ok. Pero entonces, espera, yo busco eso. Acá. Listo. Ah, pues usemos esto que está acá. Y ya. Cualquier autómata se compone de 5 cosas, ¿cierto? La primera es el conjunto de estados, que ese ya los expliqué ahorita, ¿cierto? Pero igual se los voy a volver a explicar porque algunos no estuvieron ahora. Si yo, por ejemplo, tengo el autómata, no sé, este, y aquí un 1, y aquí un 0, por ejemplo, y este es el estado Q0, y este es el estado Q1. Mi conjunto de estados, que es Q, va a ser Q0, Q0, Q1. Listo. El sigma, ¿qué es el sigma? Isabela. Ah, es un cambio de estado. No, el sigma, Ah, perdón, el sigma son los símbolos, ¿no? exactamente, el sigma es el alfabeto, se llama realmente. Aquí dice alfabeto. Entonces, el alfabeto de este autómata a simple ojo, pues usted ve que solamente tiene ceros y unos, entonces usted puede decir 0,1. Si usted llegase a ver por acá un 2, pues entonces usted pone acá un 2. ¿Sí o qué? Listo. El delta es la función de transiciones. ¿La vuelvo a explicar? Por si alguno llegó tarde. ¿O ya todos entienden eso? Yo entiendo eso. Ok. Si alguno no entiende, me puede decir y yo con gusto me devuelvo. Ese no es un conjunto, ese es un elemento. Que... Uy, marica, esto parece un delta. Ese es un elemento, que es el estado inicial. En este caso, el estado inicial es el que tiene una flechita que viene de ningún lado, hacia el autómata. ¿Sí? Listo. Entonces, en este caso, de este autómata, el estado inicial sería Q0. ¿Sí o qué? Y F es el conjunto de estados finales. Este sí puede ser un conjunto, pues porque pueden haber muchos estados finales. En este caso, en un autómata, bueno, siempre los estados finales se denotan con una bolita adentro. O con doble bolita, como le quiera llamar. Entonces, en este caso, F, como es un conjunto, va entre llaves. Y el único elemento que tiene doble bolita es Q0. Entonces, es Q0. Listo. Así me lo explicaron a mí. Y pues la verdad me quedó bastante claro cuando me lo explicaron. Entonces, ahorita, ¿cómo dibujar un autómata? Así charladito. Primero que todo, hay que identificar el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es el lenguaje? El que me diga le doy unos punticos. Vas a explicar eso, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, gracias. El lenguaje son Sí. todas las posibles cadenas que puede solucionar el autómata. Bueno, el lenguaje normalmente es un conjunto. Sí es más o menos lo que dijo yo. Pero bueno, revisemos bien. Por ejemplo, no sé, planteemos, perdón, aquí me equivoqué, borremos esto.
Por ejemplo, todos los X tales que el número de unos en X sea de la forma 2n más 1. ¿Qué es 2n más 1? Impar, ¿cierto? Con n, un entero mayor o igual que 0. ¿Cierto? Listo. Como dijo John, son todas las posibles cadenas. Ajá. Que cumplan esta condición. Esta condición de acá. ¿Cierto? Pero hay una distinción muy grande. Hay lenguajes regulares y no regulares. ¿Cierto? ¿Quién me dice cómo puedo demostrar yo que un lenguaje es regular? El que me lo diga, le doy 2 puntos. ¿Charladito o...? Charladito, sí, si quiere. En el regular tú tienes que demostrar que todos los estados pertenecen al... Todos los estados que se están evaluando pertenecen al conjunto de estados posibles, ¿no? Del autómata. Casi. ¿Quién da más? Creo Un lenguaje, que si mal no recuerdo, era que las cadenas, al evaluarlas en el autómata, pudieran como en su estado final llegar al estado final del autómata. Algo así era más o menos. un lenguaje regular o sea, un lenguaje regular si existe al menos un autómata que acepte Epa, Daniel. esas cadenas. Van 3, vamos, Daniel. Punteando. Listo, entonces. Pero la Dime. formal no es que exista un autómata que cumpla que LDM sea igual a A. O sea, si A es el conjunto de Exactamente, para allá voy. Formalmente, como lo dijo Daniel, puntos. que exista una máquina, un autómata, o pueden poner FSA, que es autómata de estados finitos, ¿cierto? Si existe este man, tal que el lenguaje de este man sea igual a eso, entonces es regular, ¿cierto? En pocas palabras, usted tiene que mostrar a partir de esta definición de acá, de esto que le piden de acá, espérate, de esto de acá, que existe al menos un autómata que hace cumplir todas las cadenas que tengan esta forma. Uy, marica. Todas las cadenas que tengan esta forma. Entonces, ¿quién quiere dibujarlo? ¿Quién quiere demostrar que este lenguaje es regular? ¿O no? Hagámoslo pues. Y de una vez los adelanto un poquito. Bueno, primero, yo ya sé que un autómata debe tener por dónde entrar, ¿cierto? Dígame, ya, un momento. Una pregunta, ¿ese Volví, dígame. Daniel. cuando usted Sí, La verdad, pues. yo no vi muy bien. No entendí muy bien qué quise decir. ¿Qué estás preguntando, Daniel? que el autómata que estás proponiendo es que la cantidad de X dentro de las cadenas sea impar o No. ¿cómo? La notación que usualmente se usa es que, por ejemplo, si aparece esto,
es la cantidad de ceros en la cadena X. ¿Sí? Si, por ejemplo, esto es la cantidad de A's en la cadena X. ¿Sí? Ah, ok, ok. O sea, la cantidad de unos en la cadena. La cantidad de unos en la cadena X sea impar. Sea impar, ajá. Ok, Listo. ok. Entonces, ya habíamos visto que un autómata tiene un estado inicial. ¿Cómo sé yo que un estado es inicial? Pues porque tiene esta flechita, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿el estado inicial puede ser el mismo estado final? En algunos casos sí, en algunos casos no. Evaluemos si en este caso puede serlo. ¿Qué pasa si este es el mismo estado inicial? ¿Quién me dice? B es el mismo estado final e inicial al tiempo. Bueno, ninguno. Ahí se van punticos. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok. ¿Qué pasa si un estado inicial es el mismo estado final? Pues creo que en este caso, como la propiedad que tenemos que satisfacer es que es que la cantidad de unos sea impar. Si nuestras transiciones están dadas por unos, no habría forma de terminar en él. Ok. O sea, ese autómata no satisfacería esa propiedad. Qué bien, cierto, sí. Listo. En otras palabras, si por ejemplo, yo entro al autómata, ¿cierto? ¿Qué pasa si me entregan la cadena vacía? No se La va a cadena mover. vacía no se va a mover exactamente, pero fíjate que este es el estado final, ¿cierto? Entonces va a aceptarlo. ¿Por qué? Porque con todas las cadenas que yo le pase, si al final de consumirlas todas, una por una, de izquierda a derecha, llego hasta el final de la cadena y llego a un estado final, entonces esa cadena se acepta. ¿Sí o qué? Entonces, como le estoy pasando una cadena vacía, el mancito no se mueve de ahí y lo acepta. Pero díganme una cosa, ¿es posible que este lenguaje, que este de acá que les propuse acepte una cadena vacía? No. No, No. cierto. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición. Entonces, ya sabemos que el estado inicial no puede ser el estado final. ¿Cierto? Listo. ¿Qué pasa si me llega un 1? Siempre háganse esa pregunta. ¿Qué pasa si me llega alguna de las letras dentro de sigma? Aquí el sigma no se los dije, pero es 0,1. Pasa a un estado aceptado, ¿no? Ya voy para allá. ¿Qué pasa si me llega un 1? Como yo estaba acá en este estado inicial, ¿cierto? Y me llegó un 1, y me llegó un 1. Un 1 es una cantidad impar de unos. Entonces, perdón. Este debería aceptarlo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si me llega otro 1? Si me llega otro 1, ¿cuántos unos llevaré? A ver, si yo llegué hasta acá consumiendo un 1 del string, ¿cierto? Este ya lo consumí, ya lo taché y llegué hasta acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si me llega otro 1? ¿Cuántos unos voy a tener en total? Dos unos, ajá, que 2 es par. Y par no se acepta. Un número par de unos no se acepta. Entonces, ¿me devuelvo a dónde? A un estado que no sea estado de aceptación. Estado de aceptación es todo estado final. ¿Sí? Listo. Y fíjense que aquí llegué otra vez a este estado. Uy, perdón. Llegué otra vez a este estado.
Y aquí vuelvo y me hago la misma pregunta ahora. ¿Qué pasa si me llega un 1? Pues pasa lo mismo que ahorita, ¿cierto? Porque si estando en este estado me llega un 1 y llego a este, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, acá pongo un 1? Muchachos, ¿qué me dice? Ahí ya no sería un autómata determinista. Muy bien. Y ahí usted tendría que escoger. Entonces, no tendría cierta certeza. Entonces, como ya gastamos las posibilidades del 1 estando en este estado, entonces ahora preguntémonos, ¿qué pasa si estando en este estado de acá me llega un 0? ¿Un 0 influye en el resultado? No, yo En puedo este tener caso no. cuantos ceros quiera, infinitos ceros si quiere. Entonces me quedo dando vueltas ahí, ¿cierto? Después me llega un 1 y pasaría a este estado de acá otra vez, ¿cierto? Y aquí vuelvo y me hago la pregunta, ¿qué pasa si me llega un 0? Si me llega un 0, pues yo me quedo dando vueltas, pues porque el número de ceros no influye en el resultado, porque para que un string sea aceptado, la cantidad de unos en x, perdón, debe ser igual a 2 por n más 1. ¿Sí? Y ya. Así se construye un autómata. O sea que la única forma de que pues pudiera ser aceptado es, por ejemplo, que ese 0 que está en el estado final, pues volviendo a sí mismo, no fuera ahí un 0 sino un 1. ¿Cómo? Espérate. No, Si, mentira. si quieres, escribe. No importa. No, ya. Ok. O sea, pues de pronto, no sé, que fuera, bueno, igual, no, nada. Vente sin miedo, Isa. Pues de pronto que, o sea, no hubiera de pronto, ¿cómo se le dice? En el estado final que no estuviera ese que va a sí mismo y que se cambiara ese 1 de abajo por Ajá. un 0, influiría ya, o sea, ya sería aceptado. ¿Tú dices esto? Espérate, lo dibujo a ver si te entendí. Perdón. Aquí llegó un 1. Aquí llegó un 1. Ah, miento, aquí me dijiste que me llegaba un 0, ¿cierto? Y aquí me llegaba un 1. No, pues sí, o sea, necesariamente tengo que tener 1 y 0, no. O sea, pues digamos, en un estado, ¿puedo tener las dos posibilidades? Las puede tener las dos, o puede tener solo una, o puede tener ninguna. Por eso, o sea, quita el 1 que está retornando ahí al estado final. Quito el 1 que está retornando al estado Eso ya final. sería un Con, autómata. con este 0 acá, Ajá. con ese 0 ahí, pues analicemos. Tú dices que este autómata cumple con este lenguaje. Isa, Pues según yo, creo. según tú, ok. Miremos. Entremos al autómata. Simulémoslo. Supongamos que entramos al autómata, ¿cierto? Entramos acá. ¿Qué pasa si me llega un 1? Si me llega un 1, me voy a un estado final. ¿Cuántos unos llevo? Llevo un 1. Bien por ahí, ¿cierto? Si me llega otro 1, es decir, 1, 1, y después me llega otro 1, fíjate que acá hay 3 unos, ¿cierto? Isa. Sí. Pero se supone que yo estoy parado en este estado de acá, ¿cierto?
Cuando no hay una transición, te lo voy a pintar por acá más bonito. Aquí me llega un 1, este estado final, y de aquí sale un 0, ¿cierto? Estoy pintando solamente esta parte del autómata. Esta parte. ¿Ok? Si me llega un 1 y sale solamente un 0. No sé si ustedes pusieron cuidado, pero Frank dijo que si no había otro estado al que moverse, él implícitamente se estaba moviendo a un estado que no es final y que aquí se queda dando vueltas con cualquier símbolo del sistema. Es decir, si, en otras palabras, si por ejemplo en un autómata le meten, bueno, en este mismo autómata que tú me dijiste, Isa, le metemos 3 unos, el mancito, vale, se consume el primero, perfecto, se lo compro, se consume el primero. Pero entonces, ¿qué pasa con estos otros dos? Esos otros dos hacen que ahí mismo lo rechace. El autómata dice, no, esto no se lo compro. ¿Por qué? Porque para que ¿por qué? Porque para que un string sea aceptado, debe terminar en un estado final. Perfecto. Pero también debe ser consumido hasta el final. ¿Sí? Todos los caracteres que estén en el string deben ser consumidos dentro del autómata. Si no son consumidos todos y no se llega a un estado final, entonces la cadena es rechazada. Le dicen, no señor, vayan acá. Ve, Nicolás, una pregunta en Dime. cuanto a eso. Pero entonces ahí lo que mencionabas de que se iba a otro estado, en ese ejemplo de los 3 unos, cuando va a intentar comer ese segundo, ¿se va a ir a ese estado o simplemente muere el autómata ahí? Déjame pintarlo otra vez. 0, 1, 0. Era este, ¿cierto? Se queda como en un ciclo inexistente, ¿no? Le llegan 3 unos, ¿cierto? Se consume el primero. Listo. Después, este ya se lo comió. Después le llega este mancito. Ese mancito es un 1. Pero entonces el autómata coge y revisa. Bueno, con un 1, ¿a dónde puedo ir estando en este estado? No puedo ir a ningún lado. Pero implícitamente, y según la teoría, hay un estado diferente que no es de aceptación, que acuérdese que un estado de aceptación es un estado final, es decir, con doble circulito. Este no es estado final y aquí va con cualquiera. Va con cualquiera, con cualquier símbolo del sistema, con cualquier elemento perteneciente a sigma, ¿cierto? Y aquí se queda dando vueltas con cualquier símbolo del sistema. Entonces, en pocas palabras, lo que les dije ahorita, si el autómata no es capaz de consumirse todo esto, el marica la rechaza. ¿Por qué? Pues según la teoría, hay un estado que normalmente no se pinta, que es este, que es un estado de rechazo. Y ya. Igualmente eso no le sale en el parcial, pero igualmente es bueno que lo sepan. Pero igual eso no significa que entonces se quede como en ciclo infinito, sino que simplemente aborta el consumo del string y ya ¿Sí? determina que no cumple. Ah, ok. Perfecto. Listo. Ahora, Nicolás, qué dime. pena, una pregunta rápida. Pero Ajá. ese caso que vos nos mostrás, ahí no sería un autómata finito no determinista, porque, digamos, ahí Sí. la función delta no sería inyectiva. O sea, para todos los casos hay algunos que no existen, que sería, digamos, el caso donde se pasa ese estado. Entonces,
digamos que por lo pronto este es un ejercicio que no ¿Este? podrías. Sí, o sea, cuando vos te salís ahí, vos te salís porque la función delta no está definida para ese estado y para ese carácter que le entra a la cadena. Ajá, Entonces, la pregunta es, ¿eso contaría como un autómata finito no determinista, cierto? sí. Ok. Sí, pero para allá vamos. Pues bueno, eso contaría como un autómata no determinista si me lo pintan así, ¿cierto? Que esta en teoría es el estado en donde se queda ahí por siempre y jamás va a salir de ahí y siempre todo string que entre acá va a estar rechazado. Esto si me lo pintan así, si no me lo pintan así, si me lo pintan como lo teníamos pintado ahorita, que era así, 0, 1, 0. Esto es determinista. Pero, ¿En qué momento sé yo que es determinista o no determinista? Si, por ejemplo, hay una transición epsilon, de una es no determinista. ¿Sí? Si, por ejemplo, de un estado sale a otro estado una transición con un 1 y sale una transición con un 1, del mismo estado salen dos transiciones con el mismo símbolo, esto es no determinista. ¿Sí? Aquí se me olvidó decirles una cosa. Este es un sigma menos las transiciones de este estado. O sea que para que sean determinísticos de un estado debe salir el mismo número, por así decirlo, a otros dos estados o a Ajá. los que sean. No, no determinismo es que si usted, por ejemplo, se para en este estado de acá y usted tiene elección de hacia qué estado ir, ahí mismo es no determinista. Pues, si usted tiene que escoger si me voy o para, espérate, o para acá o para acá. Si tú tienes que escoger, ahí mismo es no determinista. Si tú no tienes que escoger para dónde irte, es determinista. Pero bueno, no nos desviemos tanto que ya vamos a llegar para allá. Les voy a hacer una pregunta que me estoy adelantando un poquito y no importa si nos pasamos 15 minutos. Este era el estado, ve el autómata que habíamos dicho que reconocía el número impar de unos, ¿cierto? Que ya lo construimos y todo eso. Ahora, ¿quién quiere construir el que reciba un número par de unos? Ve, el que acepte un número par de unos, perdón. ¿No sería cambiando el estado de aceptación, bueno, el estado, sí, el estado final? Exactamente. Este sería el final. Uy, perdón. Este sería el final. John, ¿cierto? Sí, señor. 0, 1, 1. ¿Por qué sabes eso? Porque ya lo hizo Naim. No, porque lo hicimos todos en clase, ¿no? Sí. Listo. Este es el de número impar. ¿Cierto? De unos. Número impar de unos. ¿Cierto? Y este es el del número par. 2n denota un número par. Por si alguien no se acordaba. Listo. Entonces, si se fijan, este de acá es la negación de este. En otras palabras, si un número no es par, si un número entero, perdón, no es par, entonces es impar. ¿Cierto? Listo. Ahí estamos entrando en algo que probablemente lo veamos la siguiente clase,
que es la negación, la negación de un lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo la negación de un lenguaje? Por ejemplo, esperen, yo borro esto. Digamos que el lenguaje en la máquina M sea igual a lo mismo que teníamos ahorita. Los X tales que X, tales que el número de 1 en X sea igual a 2n más 1. ¿Cierto? ¿Cómo yo niego esto? La negación de LB es igual. Esto se mantiene intacto. El número de 1 se mantiene intacto. Es igual. Como la negación de impar es par, entonces esto tiene que ser par. ¿Cierto? Y díganme, ¿este lenguaje de acá es regular? Muchachos. ¿Me puedes repetir de casualidad la definición de regular? Por supuesto. Que un lenguaje sea regular es regular si a un autómata representa ese conjunto. ¿Sí? En pocas palabras, si usted puede dibujar un autómata que sea capaz de aceptar todas las cadenas que se generan de acá, entonces este lenguaje es regular. Ahora sí, díganme, ¿es regular o no es regular? Pues sí, no acabamos de dibujar las dos. Pues Exactamente. tanto el autómata que cumple una como la negación. Exacto. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que me dijo John? Que cambiara el estado, los estados no finales, los cambiara por estados finales. Y los estados finales los cambio por estados no finales. Y ya. Así se hace la negación de un autómata. Entonces, fíjense que acabamos de demostrar que si un lenguaje es regular, entonces la negación del lenguaje también es regular. ¿Sí? Muchachos. Ojo, y acuérdense de esto siempre, que esto fijo les va a salir en el parcial. Obviamente no les van a pedir algo tan fácil como demostrar eso. ¿Por qué? Pues porque simplemente es cambiar los estados. Pero sí necesitan hacer uso de esto. Que los lenguajes, perdónenme, yo borro. Igualmente esto va a estar grabado todo. Que los lenguajes regulares se mantienen regulares bajo negación, intersección, unión, unión y ya. ¿Quién me dice cómo comprobar este? El de la unión. O venga, les explico primero una cosa y creo que me estoy adelantando mucho. Supongamos que tenemos esto. Supongamos que tenemos acá por ejemplo As, acá por ejemplo Bs. ¿Cierto? Listo. ¿Cuáles son todas las cadenas o cuál es el conjunto de cadenas que acepta ese autómata?
Ustedes no saben. ¿Por qué? Pues porque no les han dicho, o al menos los que no han leído el material, no saben qué es esto. ¿Cierto? Eso es un epsilon transition. Ya sabemos qué es epsilon, ¿no? Es la cadena vacía. Cadena, muchachos. Es una cadena vacía, ¿cierto? Entonces, yo apenas entro al autómata, al autómata, yo tengo elección de irme para acá sin consumir ningún elemento de X, que X es la cadena que le meto al autómata, o tengo la elección de irme por acá, ¿cierto? Como les decía ahorita, en el momento en el que yo puedo escoger o hay un epsilon transition, ya eso de una me dice que es no determinista. ¿No era determinista? Que es no determinista. ¿Por qué? Pues porque tiene un epsilon transition. Entonces, fíjense muy bien en mis palabras. Si yo estoy acá, yo me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. ¿Sí? Ojo, por acá o por acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es la definición de una unión entre dos conjuntos? Muchachos. Por ejemplo, A unido B es igual ¿a qué? A los X tales que X pertenece a A los X o tales que exactamente. X pertenece a o X X pertenece pertenece a B. a A o X pertenece a B. ¿Cierto, muchachos? Si ustedes me hicieron caso y se fijaron a mis palabras, yo les dije que cuando estaba aquí en este estado, yo me podía ir por acá o me podía ir por acá. Ojo, o me podía ir por acá. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo hago un autómata que me cumpla esto? Dibujemos dos autómatas cualquiera. Y el que me diga qué reconocen, les doy punticos, pues. Le doy 3 puntos al que me diga esto. Fíjense muy bien en lo que hacíamos, ¿no? Lo que hacíamos era entrar al autómata por el estado inicial, ¿cierto? Listo. ¿Qué podemos hacer a partir de este estado? En este estado podemos quedarnos dando vueltas acá o podemos pasar con un 1 al siguiente estado, ¿cierto? Una Listo. pregunta, Dime. ¿pero ese mismo uno no serviría para dar más vueltas? Sí. Entonces, ahí... De hecho, me hiciste acordar de algo muy importante. Un autómata no determinístico, perdón, acepta una cadena si usted corriéndolo por todas las posibles transiciones llega a algún estado final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Pues, me llega un 1, ¿cierto? Me puedo ir por acá y después me llega un 0. Me voy por acá. Aquí consumió estas dos y le quedaron todas estas. Por tanto, no es aceptado por ese camino. ¿Cierto? Bueno, entonces, ahora probemos no irnos directamente por acá, sino quedándonos dando vueltas. Ok, me llega un 1. Me llega un 1. Me llega un 0. Me llega un 0. Me llega otro 1. ¿Qué pasa si me voy por acá? El mismo cuento de ahorita. No me lo va a aceptar. Entonces me quedo dando vueltas. Y así hasta que llega a este 0. Apenas consume este 0, el mancito da una vuelta. ¿Cierto? ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente es un 1. Yo me puedo quedar dando vueltas acá. Y entonces, ¿qué pasa si me quedo dando vueltas? Pues que consumo otro 1. ¿Cierto? Lo consumí, se fue. Y después me llega este 0. Que por acá no me puedo ir con un 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca quedarme dando vueltas. Y jamás llegué a un estado de aceptación. ¿Sí? ¿Qué pasa si al llegar a este punto, a este penúltimo 1, yo me hubiese ido por acá? Pues que si me voy por acá, llego a este estado y después me llega un 0, que acá con un 0 llego a este estado y es un estado de aceptación. ¿Sí? Es como si se generara un árbol con todas las posibles transiciones y yo tiro este string por ahí, por todos esos posibles caminos. Y si en alguno llega a un estado final, entonces es aceptado. ¿Sí entendieron? Muchachos. Sí. Pero lo que, es decir, ahí lo que estás intentando decir es que la transición epsilon vendría siendo ese uno que está ahí, que conecta esos No, 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 dos. no, no. Ya voy para el punto en donde les conté que era una transición epsilon. El cuento de las transiciones epsilon es que me permiten hacer estas cosas. Estas cosas. Por ejemplo, se los voy a pintar más fácil. Con dos autómatas que ya conocen ustedes. 0, 0, 1, 1. ¿Cierto? Este man acepta, ¿qué cosa? Cualquier string con cantidad par más 1 de ceros. Y este que me acepta. Cero, 0, 1, 1. Este me acepta todas las impares. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero unir el lenguaje de este man. Ve, no es solo 2n, el de abajo. Sí, perdón. Si yo quiero unir el lenguaje de este man que es A y el lenguaje de este man que es B, ¿qué debería hacer? Fíjense. Aquí. Bueno, y ya sabemos que ambos son regulares, ¿no? Que tanto A como B son O sea, regulares. es como juntar las cadenas y juntarlas en el intermedio, colocar un carácter vacío y entonces ese va a ser la transición epsilon entre los dos Exacto, autómatas. exacto. Ok, Ya voy ok. para allá. Listo. Fíjense, la unión de dos conjuntos son todos los X, tales que X pertenece al primero o, este O es muy importante, X pertenece al segundo. ¿Sí o qué? Listo. Teniendo eso en mente, ya sabemos que si el marica, perdón, marica, fue pucha, ojalá Frank no escuche esto.
Si el man se va por acá, es porque tiene una cantidad impar de unos. De ceros, perdón. Y si el man se va por acá, es porque tiene una cantidad par de ceros. Pero no sé si ustedes se acuerdan de lógica. Este O en la tabla de verdad puede ser 1 y 1 me da 1. 1 y 0 me da 1. 0 y 1 me da 1. ¿Cierto? Listo. Es decir, que el man se puede ir por el uno o por el otro. ¿Se acuerdan de las palabras que les dije ahorita? Se puede ir por el uno o se puede ir por el otro. ¿Sí? Entonces, el poder de las Epsilon Transition es que me permiten construir autómatas mucho más fácil. Entonces, en conclusión, ¿yo cómo carajos hago la unión de dos autómatas? Hombre, Epsilon Transition. Listo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el poder del Epsilon Transition? Pues de que usted puede escoger. O me voy por acá, perdón, un momento. O me voy por acá, o me voy por acá, por este otro lado. Tal cual la definición que teníamos acá. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿A alguien no le cuadra algo? En el momento de la lectura como tal, la transición de epsilon, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo? O sea, en el momento en que uno está leyendo, digamos, la cadena, ¿cierto? Ujú. Esa transición de epsilon, ¿cómo funcionaría ahí? La transición epsilon, ojo, acuérdense que yo les dije que, espérate que esto está muy, muy grueso, que si hay un epsilon transition, entonces el autómata de una es no determinista, ¿cierto? Al ser no determinista, yo creo todo el árbol como lo creamos acá, arriba, ¿sí? Yo creo todo el árbol y todos los posibles caminos hasta un estado final. Y toda cadena que me entre, perdón, y toda cadena X que me entre, la corro por ese árbol, por todos los posibles caminos, desde un estado inicial a un estado final. Y si en alguno de esos llega, después de consumir toda la cadena X a un estado final, entonces se acepta. ¿Sí? ¿John? Ok, sí, señor, sí, ya, gracias. Ok, listo. Entonces, ¿quién me dice qué cadenas? Ay, esperen, yo borro todo eso aquí. Ay, puta, aquí. Cualquiera enreda así. ¿Quién me dice qué cadenas? Esto empieza con epsilon. Aquí. ¿Quién me dice qué cadenas admite esto? Es el mismo que teníamos ahorita, solamente que cambié los ceros por unos y los unos por ceros. ¿Quién me dice qué cadenas acepta eso? Que tenga las cadenas que tengan cantidad de 1 par o cantidad de 1 impar. Cantidad de uno O sea, cantidad impar de 1 par o unido con cantidad de 1 impar. así, ¿cierto? Sí. En pocas palabras, como está este O acá, es cualquier cadena.
¿cierto? ¿Por qué? Pues porque cualquier cadena que tenga al menos un 1, ¿no? O ningún 1. ¿Por qué? Porque el 0, si por ejemplo me entra epsilon, con epsilon, vale, yo puedo ir por acá. Espérate, yo cambio de colorcito. Si yo Yo hago puedo la ir por unión, acá, ¿cierto? Y por acá, pues, como es epsilon, no puedo hacer nada más, me quedo en ese estado, pero me puedo ir por acá, que de una es un estado final. Y fíjense que la cantidad de ceros acá es 0. Es ninguna cantidad de ceros. Y 0 es par. ¿Cierto? Entonces, la unión de dos conjuntos complementarios, fíjense que si una cadena no tiene cantidad impar de unos, es porque la tiene par. Y si no tiene cantidad par de unos, es porque la tiene impar. ¿Cierto? Entonces, la unión de dos conjuntos complementarios da sigma asterisco. ¿Sí? ¿Qué ibas a preguntar, John? no, ya se respondió, gracias. No, pero pues díganlo a ver si alguien más tiene la duda. ¿Me recuerdas por favor la definición de conjuntos complementarios? Conjuntos complementarios, ok. Dos conjuntos son complementarios, por ejemplo, A y B, si al momento de hacer la intersección me dan el conjunto universal. En este caso, el conjunto universal es sigma asterisco, entonces borremos esto. Acá es sigma asterisco. Pero debe cumplirse una condición. ¿Cuál es esa? Que sean disjuntos, es decir, que A intersectado B sea igual a vacío, que no compartan ningún elemento. ¿Sí? Vale, gracias. Okay. ¿Alguno tiene una duda? Isabela. No, yo estoy bien. ¿Sí? Sí. Listo. Muchachos, pero díganme, ¿qué hace este autómata? Pues que ahorita no me dijeron. ¿Cuál? 0,1. Ya va, espera que lo estoy dibujando. Primero que todo, ¿ese autómata es determinista o no determinista? Muchachos. Según yo, mentiras, no sé. Creo que no es determinista, ¿no? Porque puede irse por, digamos, dos lados que tengan uno, ¿no? Pues el mismo. Exactamente. Es no determinista si yo tengo que escoger un camino. Por ejemplo, imaginémonos que nos paramos acá en este estado, ¿cierto? Yo acá, con un 1 puedo ir por acá o puedo ir por acá, ¿cierto? Entonces, al momento de yo tener elección, de una puedo concluir que es no determinista. ¿Cierto? Ahorita sí, díganme, ¿cuál es el conjunto de cadenas que acepta este autómata? Llamémosle M. Muchachos. Los pares, bueno, no sé. Siempre uno debe analizar qué puede hacer con ese autómata. Pues según con el ejemplo que vos diste ahorita, me atrevería a decir que cualquiera. Cualquiera está bien. Pues porque la secuencia que diste ahorita, Cualquiera, pues pero era con una como... condición. Fíjense, como es no determinista, yo tengo que ver todos los posibles caminos, desde un estado inicial hasta un estado final, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos. Yo me paro acá, ¿cierto? ¿Y qué puedo recibir?
puedo recibir ceros o unos. Si recibo cualquier cantidad infinita de ceros y de unos, en cualquier combinación, yo, yo me puedo quedar dando vueltas acá, ¿cierto? Muchachos, Sí. listo. ¿Qué pasa si después de esa cantidad infinita de ceros y unos, los dos últimos números son un 1 y un 0 o un 1 y un 1? Este es el último Creo que me llega. creo que lo que tratas de decir de la condición es que después de un 0 tiene que venir siempre un 1 para poder determinar si sigo dando vueltas o avanzo de estado. Sí, perfecto. Pero al revés. Tú lo que acabas de decir es que después de un 0 o un 1, venga un 1, ¿cierto? Se lo compro, pero con la palabra al revés. Fíjense, con cualquier combinación de ceros y unos, yo me puedo quedar dando vueltas acá, ¿cierto? Si el penúltimo número es un 1, yo me puedo quedar dando vueltas acá, pero ¿qué gano? No gano nada. ¿Por qué? Pues porque me voy a quedar acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me voy por acá? Si yo me voy por acá, como el penúltimo número es un 1 y el último puede ser un 0 y un 1, entonces ya se acepta. Lo que les quiero decir, ya para ir terminando, es que este autómata acepta cualquier cadena esperen, cuyo penúltimo carácter sea un 1. Si el penúltimo carácter es un 1, de una lo acepta. ¿Sí ven por qué? Muchachos, Sí, sí. Sí, pues yo sí. Daniel, no se escucha. Bueno, Francisco, Isabela, John ya dijo que sí, Kevin también. Sí, Koji, también. Señor, ¿sí entendiste? sí, Nico, yo creo que sí. Yo creo. Yo asumo que sí. Está bien. Ahora Igual, pruebo que entiendo más uno. No, mentira. igualmente la grabación va a estar en YouTube. Yo creo que dejemos por ahí. Ahí como que nos fuimos 30 minuticos de más, pero no importa. La grabación va a quedar en YouTube. Si no entendieron algo, vean el video. Si después de ver el video no entienden, me pueden preguntar en WhatsApp. Ustedes lo tienen. Y ya. Yo sí les recomiendo que los puntos que se ganan acá son importantes. ¿Por qué? Porque a la final la nota de participaciones depende de mi tablita de puntos, que está acá. Y esto, acá está. Y pues muchachos, es un 20%. ¿No es un 25? No, pues o sea, potencialmente es un 25. ¿Qué quiero decir con potencialmente? Que todo depende del proyecto. Si se hace el proyecto, todas las notas
valen 20%, son 5 notas. 3 parciales, proyecto y participaciones. Si no se hace el proyecto, cada una vale 25%, los 3 parciales y las participaciones. Nicolás, una pregunta. Dime. El proyecto, ¿ustedes hicieron proyecto el semestre pasado? No, pero el proyecto es sobre algo que hizo mi hermano, entonces ustedes tranquilos con eso. Ah, ok. Pero, ¿y el proyecto como qué estilo es? O sea, ¿qué hay que hacer? Ok. El proyecto es que Frank les da unos problemas, ¿cierto? Unos problemas que se resuelven con eso, con expresiones regulares y todo eso. ¿Qué son expresiones regulares? Pues ya más o menos saben alguito. Expresiones regulares es, por ejemplo, 1 asterisco. ¿Qué quiere decir 1 asterisco? 1 asterisco es lo mismo que decir 1 a la n con n mayor o igual que 0. ¿Sí? Les dan problemas con esto y ustedes tienen que, mediante la herramienta que desarrolló mi hermano, solucionar ese problema. Hay 3 notas en el proyecto. ¿Funcionó, medio funcionó o no funcionó? Si funcionó, 5. Si medio funcionó, 3. Si no funcionó, 1. Ah, y esa herramienta es una herramienta, o sea, es como un programa. Eso es una red social. Vea, pues. Igualmente, si quieren, tal vez después pregunto a ver si les puedo pasar la tesis. Y si algo yo se las paso. Wow. Y pues muchachos, voy a dejar acá la grabación. Algunos